Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Yeser Nancoba, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Amado, tengo un tema especial y nuestro tema es cuidado con los profetas viejos. ¿Cómo nosotros podemos tener cuidado de algo que no conocemos? Entonces usted lo va a aprender aquí. Quédate en este canal, quédate escuchando esta predicación hasta el final para que aprenda a reconocer a una persona que no viene de parte de Dios, ¿ok? Si es tu primera vez en el canal, no dejes de suscribirte, de darle like, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenido como esto. Amén. Entonces, vámonos a la palabra. Amados hermanos, hoy en día es muy importante nosotros conocer en este tiempo cuán falta de la Biblia está haciendo hoy. En muchos púlpitos hoy están sacando la palabra de Dios y quien está predicando la palabra de Dios la está predicando fuera de contexto. Está dando su propia interpretación. Sí, amado. ¿Por qué está dando su propia interpretación? Porque son hombres que vienen hablando en nombre de Dios. Que vienen diciendo, yo vi, yo fui, yo siento, yo declaro, yo profetizo. Y son gente que Dios no los mandó. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo nosotros vamos a cuidarnos de personas así? Lo primero que nosotros vamos a hacer para cuidarnos de personas así es tener entendimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, nadie puede conocer un billete o un dólar, billete falso, si no conoce el verdadero. Si tú conoces el verdadero, tú no vas a poder ser engañado por nadie, porque ya tú conoces el verdadero. Entonces, si conocemos la verdad, nosotros no podemos ser engañados. Dios para perseverar. Nota, en el capítulo 13 de Primera de Reyes, versículo 9, el profeta dice, no comeré contigo. Un profeta dice al rey, no comeré contigo porque me ha sido revelada la palabra de Dios, que no coma, que no beba y que no me devuelva por el mismo camino por donde yo vine. ¿Quién le habló? Dios. Belleza. Entonces nosotros tenemos que tener entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué es que Dios usaba a los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Nosotros tenemos que entender todas estas cosas y llegaste al lugar cierto. Para conocer un profeta verdadero, nosotros tenemos que tener entendimiento de la palabra. Nota lo que dice Osea. Osea dice así, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora, el pueblo de Israel no tenía Biblia. El pueblo de Israel no tenía conocimiento. Quien tenía el conocimiento eran los líderes, los sacerdotes. Eran los que tenían la responsabilidad de dirigir al pueblo ante Dios. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 10, nos da a entender que eran los sacerdotes los únicos que tenían la responsabilidad de tener las sagradas escrituras en sus manos, en su corazón y en sus mentes. Y ellos tenían la responsabilidad de dirigir al pueblo en la verdad. En el capítulo 17, versículo 10, Dios habla con los sacerdotes diciéndole que cuando el pueblo quisiese un rey, el rey que también era autoridad dentro de la nación de Israel, tenía que tener una copia de la Sagrada Torá del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el rey también era una autoridad. Y el rey iba a tomar decisiones y cuando tomase la decisión, tenía que venir conforme a la Torá, conforme a la palabra de Dios. ¿Notó? Y vemos que con el pasar del tiempo, la nación de Israel siempre tuvo escasez de palabra de Dios. La palabra que estaba escrita fue escondida. Por lo tanto, salieron falsos profetas y todos decían, amén. Y no es diferente hoy en día, pero la diferencia de la nación de Israel a nosotros hoy en día es que ellos no tenían en sus manos las sagradas escrituras. Ellos solo oían de la palabra. Nosotros hoy en día tenemos Biblias en las casas. Biblia en la casa de los cristianos, Biblia en la casa de los brujos, Biblia en la casa de los taxistas, Biblia en la casa de los motoristas, Biblia en la casa de los ateos, Biblia en la casa de los que venden droga, Biblia en la casa de muchas personas. Todo el mundo hoy tiene Biblia. La pregunta es, si están andando conforme a la Biblia, si están predicando conforme a la Biblia, si están caminando conforme a la Biblia. Y no. ¿Por qué, amado? Porque hoy hay un grande analfabetismo de palabra. La gente no quiere nada con la palabra de Dios. La gente siempre quiere ser engañado. Yo le doy gracias a Dios que hay un grupo, hay un remanente que Dios guardó que le gustan la palabra de Dios. Hay un remanente que Dios guardó que cela la palabra,
Entonces nota, este joven profeta llega a la nación de Israel, al norte, porque el pueblo de Dios se había dividido, la nación de Dios se había dividido. Roboam gobernando en el sur y Jeroboam gobernando en el norte. Eran dos reyes. Jeroboam, Dios lo había determinado como rey sobre Israel. Pero Jeroboam, para que el pueblo que le había quedado a él no se fuese hasta el sur a adorar a Dios en el templo, Jeroboam levantó 2 becerros de oro, uno en Siquén y uno en Betel, y llamó para él profetas mentirosos. ¿Dónde estaba la copia de la Torá? En las manos de Jeroboam. No estaba, estaba escondido. Estos libros estaban escondidos, esta palabra estaba escondida. Por lo tanto, siempre estaban escuchando profeta mentiroso. Hermano Hernán, quiero saber cómo conocer un profeta mentiroso. Conociendo a uno verdadero. Porque el profeta mentiroso siempre viene metiendo mentira. Nunca te va a hablar un profeta mentiroso de la palabra de Dios. El profeta mentiroso nunca te va a hablar de la palabra de Dios. Es carente. No conoce a Dios. No conoce su palabra. Segundo, te va a hablar de ángeles. En vez de hablarte de la palabra de Dios, va a decir, un ángel me dijo. Para que te dijera a ti esto y aquello. Porque el profeta de verdad llega profetizando en Betel, donde está un altar y donde está el rey sacrificando, rey, autoridad. Y como no tienen Biblia y la Biblia está escondida, Dios tiene que usar un profeta. Para que sepa, un profeta es una persona que anuncia los designios divinos de Dios, que predice los acontecimientos por inspiración del mismo Dios. Entonces, este hombre viene preanunciando. Él dice así, al tal, así te dice Dios, sobre ti quemarán huesos de sacerdote y la ceniza se espalhará. Y cuando este hombre aún está hablando, el rey dice así, prenderlo. Extendió la mano contra el profeta de Dios. La mano se le secó. Y automáticamente la mano secásele. Este hombre sabe que este profeta no es un profeta de los que están alrededor de él. Este hombre dice, órale a Dios, órale a tu Dios para que me enderece la mano, para que la mano se restaure. Y el profeta oró y la mano se le restauró. Ahora, cuando este hombre ve que este es un profeta de Dios, rápidamente le ofrece comida. Ahí donde nosotros leímos el versículo 9, el profeta dice así, Dios me mandó que no comiese con nadie, que no comiese en esta ciudad, que no bebiese del agua de nadie y no comiese comida de nadie, y que no volviese por el mismo camino por donde yo vine. Tenía una orden de parte de Dios. Cuando aconteció eso, habían otros dos personajes que salieron corriendo para un profeta viejo, un profeta que ya Dios no le hablaba, un profeta que siempre estaba viendo ángeles, un profeta que siempre estaba escuchando los chismes de alguien para venir a hablar a otra persona. Y hoy no es diferente. La gente revelando número de cédula, eso es profeta. Dios nunca levantó un profeta para revelar vida ajena de nadie. Dios siempre levantó un profeta primero, porque la Biblia estaba escondido. Segundo, el profeta venía con una palabra de arrepentimiento. Arrepiéntanse y dejen de hacer lo que están haciendo de errado. ¿Cómo podían arrepentirse? Volver a la obediencia a Dios, volver a la palabra de Dios. Dios para notar. Entonces, cuando Dios usaba un profeta, la nación sentía la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Entonces, hoy en día, nosotros tenemos que tener mucho cuidado hoy en día. Y la mayoría de las personas andan como embrujados hoy en día. A todos le están diciendo amén sin investigar en la palabra. Cuando el profeta viejo recibe la palabra de sus hijos, que le contaron la fofoca, el chisme, le dijeron, mira, un profeta llegó así, y se cumplió la palabra, y dijo que no podía comer ninguna casa, ni beber agua, ni voltar por el mismo camino. El profeta viejo, escucha, mandó a preparar su jumento, su burro, y se fue en busca del profeta nuevo, el profeta que Dios le hablaba, el profeta que tenía la revelación de Dios. Y el profeta viejo le dice cuando le encuentre, amigo, come conmigo. Y él le dijo, no puedo comer, porque recibí una palabra de Dios así. Y él le dijo, no, amado, yo también soy profeta como tú. Yo también soy profeta como tú. ¿Qué le estaba diciendo? Así como Dios te habla, Dios me habla a mí también, ¿vale? La Biblia dice que era un profeta viejo. Y ahora estaba diciendo que era también un profeta, igual que él. Y sigue diciéndole, Dios le dijo a un ángel para que me dijera a mí y yo decirte a ti que comieras conmigo. Ahora aquí eso.
¿Será que Dios está bravo con el profeta? ¿Será que Dios está bravo con los hombres de Dios hoy en día? La gente de autoridad, la gente que son líderes, que están liderizando iglesias hoy en día, amado. Que las sagradas escrituras están escaseando hoy en las iglesias. Y hoy la gente está recibiendo palabras, se pacta con Dios, pacta con 1000, pacta con 2000. Y la gente está como hechizado, amado. Este profeta fue hasta la casa del profeta viejo y comenzó a comer. Comenzó a comer. Comenzó a desobedecer a Dios. Y ahí vino palabra del profeta viejo diciendo: hiciste lo que yo te dije que no hiciera. Hiciste lo que Dios te dijo que no hiciera. ¿Y cuánta gente hoy en día, perdón, cuánta gente hoy en día, amados hermanos, están haciendo lo que Dios no le mandó a hacer? ¿Cuánta gente hoy en día, en vez de predicar la palabra, están viendo van y lo tienen agarrado hasta por las alas a los ángeles? ¿Cuánta gente hoy en día Dios no lo mandó a hablar de diezmo y están hablando de diezmo? ¿Cuánta gente hoy en día Dios no lo mandó a hablar de pacto y están pactando con Dios con dinero? ¿Qué es eso, amado? Entonces, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, no podemos dejarnos engañar por estos profetas viejos, por estos falsos profetas. Amado, nosotros tenemos que con diligencia buscar cada día más el conocimiento de la palabra de Dios. Porque esto está lleno hoy en día. Todo el mundo, nadie quiere ser evangelista. Nadie quiere ahorita ser pastor. Todo el mundo quiere ser profeta. ¿Por qué? Porque los profetas son aquellas personas que reciben revelación de parte de Dios. Son aquellas personas que tienen la revelación del momento. Y no es así, amado. Hay una carencia tremenda de la palabra de Dios. Tú ves donde se predica la palabra. Hermano, hay una rareza hoy en día donde se está predicando la palabra, que la gente se quede en el lugar donde está oyendo la voz de Dios. Porque la mayoría de las personas están buscando adivino. La mayoría de las personas están buscando que le adivine el futuro. La mayoría de las personas están buscando a un Dios que no habla la Biblia de él. Dios no es el genio de la lamparita, que nosotros llegamos y lo flotamos y decimos así: ah, yo quiero una casa bonita, vaya a trabajar, amado. Ah, yo quiero un carro muy grande, lujoso, va a trabajar. Y la mayoría de hoy en día, los profetas mentirosos, profetas que un día van a estar delante de la presencia de Dios, amado, porque están engañando a mucha gente. Llegó el tiempo que la iglesia tiene que despertar. No podemos dejarnos engañar tan fácilmente. Mire, este hombre de Dios, un profeta de Dios, dejarse engañar por alguien que es falso. Un profeta verdadero, dejarse engañar de alguien que es falso. ¡Opa! Entonces, hoy en día hay muchos creyentes que son de Dios. Hay muchos hijos de Dios que están llamados con revelación de parte de Dios. Cuando hablo de revelación, es que Dios los llama del misterio a vivir en una realidad. Amado, el apóstol Pablo habla algo concerniente a esto. Vamos a leer Colosenses capítulo 2 de número 18. Colosenses capítulo 2 versículo 18. Dice: no dejen que nadie los humille. No deje que nadie los humille, afirmando que mejor que ustedes, porque dice tener visiones. La mayoría de las personas hoy en día que están congregando en iglesia, hay un respeto mayor por las personas que dicen: yo vi, yo fui al cielo, descendí a la más parte del infierno, Dios me tocó, Dios me llamó, yo me vi con vestiduras blancas y resplandecientes. Entonces son personas que cuando hablan eso, el apóstol Pablo dice que son gente carnales. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Tú vas a una iglesia buscando una palabra. Una palabra, la Biblia dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y ella penetra hasta partir el alma. No necesitamos inventar tanta cosa, amado. Y Pablo le dice a la iglesia: si no deje que nadie los humille, afirmando que es mejor que usted, porque dice tener visiones. Porque dice tener visiones. Insistente en falsa humildad y en adoración a los ángeles. Ahí llegan diciendo: sí, yo soy fulano de tal, yo vi una visión. ¿Y cómo quedan los creyentes? Con los ojos grandotes. Llegó el hombre de Dios. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos nosotros? Hijo de Dios. ¿Él qué es? Otro hijo de Dios. Y si él es hijo de Dios, debería hablarnos la palabra. Debería revelarnos las cosas que están escondidas en la Biblia. Debería revelarnos a nosotros. Oye, el profeta nuevo, el profeta que Dios declaró la palabra a través de él, se debe engañar por el profeta viejo. Amado, cuando hablamos de profeta, cuando hablamos de un profeta, es alguien que habla la palabra de Dios
Y aquí en la Biblia está la revelación más segura que nosotros tenemos. En la Biblia está la revelación más segura que nosotros tenemos. Tenemos la palabra de Dios aquí. Y si la palabra de Dios está aquí, ¿cómo que yo voy a escuchar a alguien diciéndome algo que no está aquí y yo le voy a decir amén? Bueno, yo quiero decirle que el profeta que Dios mandó a Betel a profetizar el altar, el profeta que Dios usó en Betel grandemente, ese profeta lo mató un león por desobedecer la palabra de Dios. Y tú sabes cuánta gente hoy están en la iglesia y tienen nombre de que viven y están muertos. Son predicadores y están muertos. Son adoradores y están muertos. ¿Adoradores de quién? ¿Predicadores de quién? ¿Creyentes de qué? Amado, si está desobedeciendo la palabra de Dios, ¿a quién no puede desobedecer? Tienen nombre de que viven y están muertos. Alerta. Está contaminado así de falsos profetas hoy en día. La Biblia dice que expresadamente el Espíritu dice, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que en los posteros tiempos se levantarían hombres que apostatarían de la fe. Hay hoy en día eso, amado. Y la mayoría de las personas no quieren se apercibir. La mayoría de las personas cuando oyen la voz de Dios ya no la conocen. Porque están viendo o están oyendo, están oyendo solo mentira. Están oyendo falsedades. Aquí en Colosenses capítulo 2 versículo 18 dice, con falsa humildad y culto a los ángeles. Ya no se adora a Dios en los altares. Ya no se está adorando a Dios en las iglesias. Se está adorando ángeles. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Tú te acuerdas en Juan capítulo 5? Cuando un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía las aguas del estanque de Betesda. Movía las aguas y quien primero entrase era sano de cualquier enfermedad. Cristo entró en el estanque. Cristo entró por el pórtico y nadie conocía a Cristo. Cristo fue a sanar a una sola persona. Ahora, la gente que estaban ahí, que eso significa casa de misericordia, estaban congregados. Cristo llegó y nadie conocía a Cristo. Y me temo que hoy en día está así también. Son pocas las personas que conocen a Dios. Porque a Dios se conoce conforme a la palabra. Hay gente que no sabe quién es Dios. ¿Por qué? Porque le están dando oído a palabras que vienen de falsos profetas, de falsos hombres que hablan el nombre de Dios. Y no sé qué Dios es, porque no es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No es nuestro Padre. ¿Estás entendiendo? Entonces, el apóstol Pablo también predicó en la iglesia de Galacia. Y dijo así, escuchen. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis pasado del que os llamó para otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Falso profeta. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Me temo que hoy en día el evangelio está casi todo pervertidos. ¿Estás entendiendo? Hoy en día, él dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, alén o más allá de aquel que nosotros le anunciamos, sea anátema. Ya yo les prediqué de Cristo. Ya yo le hablé de Cristo. Que Cristo murió y resucitó. Y Cristo nos salvó. Que nosotros somos creyentes. Que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y cómo va a venir a alguien a predicarme a mí algo que no está de acuerdo a la palabra? Y si está de acuerdo a la palabra, tiene que leer texto y contexto para saber si esa palabra es aplicable a mí. Porque hoy en día hay mucha gente engañada de ese mismo jeito. Pegan maldiciones que fueron declaradas para una nación. Pegan maldiciones que fueron declarados para un hombre y lo traen hoy para nosotros. Agarren ahí. Y como la iglesia, la mayoría no tienen el conocimiento, ¿qué pasa? Abrazan las maldiciones. Abrazan la muerte y le dicen amén, muerte pasa. Que si el profeta de Dios habló, así que se cumpla. Amado, no es así que funciona, amado. No es así que funciona. El profeta viene siendo usado por Dios. Dios testifica que está con el profeta. ¿Y qué hace el profeta? ¿Qué hace el hombre de Dios? Da oídos a otro hombre que se dice ser profeta, que Dios le habló a un ángel para que le dijera a él y él le dijera al profeta, amado, Dios está bravo con nosotros. Pareciera, porque a veces nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros no leemos la Biblia. Hoy en día hace falta hombres de Dios al frente de congregaciones
que hable la palabra de Dios sin miedo, no con orgullo, no con prepotencia, no con altivez. Hable la palabra de Dios tal y como ella es y dé una verdadera y firme interpretación de la misma, porque hay palabras dentro de la Biblia que no son aplicables a nosotros. Y si tú quieres saber, envíanos un comentario, estaremos leyendo su comentario. Hay muchas cosas en la Biblia que no son para nosotros vivirla. Y hoy en día se está tomando la palabra y se está entregando de cualquier jeito, y no es así, amado. No es así que funciona. Se necesita una fidelidad, no al hombre, a Dios, para predicar el verdadero evangelio, para predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo digo aquí, mira que los mando a predicar el evangelio a toda criatura, pongan las manos sobre los enfermos, beberán cosas mortíferas, acontecerá esto y aquello, escorpiones, atarán demonios, echarán fuera demonios. Cuando yo pego esa palabra literal para mí, entonces la primera culebra que yo vea, o serpiente, yo la voy a agarrar, porque Cristo dijo, tomarán serpientes en las manos y no les hará daño. Quizás tú no lo haces. ¿Sabe cuántos pastores han muerto hoy en día ministrando la palabra de Dios con una serpiente en las manos? Porque la Biblia dice. Entonces necesitamos con celo hoy en día enseñar las sagradas escrituras. Necesitamos abrazar la palabra. Necesitamos caminar conforme a la palabra, lo que es para nosotros vivir hoy en día. Hoy en día hay muchas personas con miedo porque un día profetizaron desgracia para ellos. Hoy en día hay personas muy alegres porque un día profetizaron bienestar y vida eterna para ellos. Entonces dentro de la iglesia hay unos creyentes hoy en día de un ánimo y los otros de otro ánimo, porque no se está predicando la palabra de Dios correctamente. El profeta dice, yo vengo de parte de Dios y hablo la palabra de Dios. Viene un profeta mentiroso y le dice, Dios me dijo a mí, porque me le dijo un ángel, el ángel que me dijera a mí para que te dijera a ti. ¿Qué es eso, amado? Y el profeta de Dios fue engañado. Entonces yo no estoy en el derecho de creerle a nadie. Yo no estoy en el derecho de creerle a nadie cuando viene fuera de contexto de la palabra de Dios. Dios se me presentó anoche, se me sentó en la cama y me dijo que la Biblia ya no existía más, que ahora era un evangelio que Él sembró en mi corazón, y el evangelio ahora es nuevo. El evangelio que Él me dio, el evangelio cambia. El evangelio que Él me dio, el evangelio transforma. Amado, si tú no fuiste transformado por la palabra de Dios, nada te va a transformar. Cuando el apóstol Pablo oyó la voz de Cristo, dijo, Señor, ¿qué tú quieres que haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y tuvo una transformación en su vida. El apóstol Pablo no era la misma persona. Es por eso que él escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo es posible que hoy en día no haya una transformación en mucha gente hoy en día? Porque están oyendo mentirosos, están oyendo profetas viejos, están viendo muchos ángeles. Yo veo un ángel con una copa derramándola sobre el amado, vamos a parar con eso. El apóstol Pablo dice que eso se llama carnalidad. La mente hinchada, metiéndose en cosas que no ha visto. Tú viste que el profeta viejo dijo así, Dios me dijo a mí a través de un ángel. La pregunta que yo te hago, comenta aquí, ¿será que Dios le dijo al profeta a través de un ángel? Mentiroso. ¿Y sabe cuántas personas mentirosos hay hoy en día? Y Dios está llamando gente a predicar la verdad. Dios está llamando a gente a hablar la genuina palabra y darle la verdadera interpretación. Es por eso que vemos tantas iglesias hoy en día, pero ninguna está predicando la doctrina de Cristo. Están predicando doctrinas y dogmas y mandamientos de hombre. Sí, amado, eso es lo que están predicando. Si mi pastor predica del diezmo, yo también voy a hablar del diezmo. No voy a hablar que no. Yo no voy a decir que no, porque mi pastor fue que me ungió. Él fue que me puso a mí de pastor. Él fue que me puso aquí a donde yo estoy. Yo tengo que respetar lo que mi pastor predica. Y si yo respeto lo que mi pastor predica, el que viene después de mí también va a respetarme a mí, va a predicar lo que yo predico. Amado, ¿y quién dijo que es obedecerle a Dios primero antes que a los hombres? ¿Quién dijo? Dios mandó a un pastor, Dios, a predicar de diezmo. Mandó. No, y entonces ¿por qué tú lo estás predicando? ¿Estás entendiendo? Mandó Dios a un pastor a pegar serpiente en las manos y a predicar con una serpiente. Mandó. No, él estaba hablando con los discípulos, amado. Nosotros tenemos que dar una verdadera interpretación de la palabra. El profeta llegó así, al tal. Así dice Jehová. Oye, el hombre está hablando una palabra de parte de Dios, ¿sí o no? Está seguro. Él está empolgado y dice así dice el Señor al tal. Sobre ti acontecerá eso,
El rey dice, préndelo. La mano se le secó. Oró por el rey. La mano se le restauró. ¿Es de Dios o no es de Dios? El altar se rompió porque él dijo, hay una señal. El altar se va a romper. Y se quebró. Y todo el mundo vio que el varón era un hombre de Dios. Pero ¿qué pasó en el camino? En el camino, en la trayectoria, se dejó engañar. Entonces, hay personas que me han dicho a mí, si tú sigues predicando así, no te van a invitar nunca más a predicar en una iglesia. Entonces, si así es, yo acepto. Porque prefiero hablar la verdad de Dios que hablar mentira y ser aplaudido y amado por los hombres. Y hoy en día hay gente, o hay iglesias llenas de gente predicando lo que Dios no le mandó a predicar. De gente congraciándose con pastores. Gente congraciándose con líderes y predicando lo que se predica ahí. ¿Por qué? Para tener siempre las puertas abiertas y predicar. ¿Está entendiendo? El hombre dijo así, yo no voy a comer comida aquí porque Dios me dijo a mí que no comiera con nadie, ni bebiera, ni voltase por el mismo camino. ¿Quién le habló? Dios. Él tenía que obedecer a Dios. Ahora viene el profeta viejo y le dice a un ángel, me dijo que Dios le dijo a él para que me dijera a mí y yo te diga a ti. Caramba, hermano. Cuando tú veas a un hombre diciendo, un ángel de Dios me dijo, amado, tachado, pongamos una X. Yo vengo por una congregación. Yo vengo por una casa que se llama casa de oración o iglesia pentecostal, a oír la voz de Dios. Si no hay voz de Dios, yo me voy. Queremos voz de Dios y no voz de hombre. ¿Tú te acuerdas de Herodes? Herodes cuando iba a hablar, el pueblo dijo, queremos voz de Dios y no de hombre. Y él se paró con el pecho grandísimo y se lo comieron los gusanos. No le dio la gloria a Dios. Queremos palabra de Dios y no de hombre. Y hoy en día hay tantas cosas aconteciendo. Hoy en día está aconteciendo por eso, amado. ¿Por qué? Porque estamos oyendo voz de Dios. Queremos oír la voz de Dios. Y mucha gente está oyendo la voz de hombre. No, ese hombre Dios lo usa mucho. Ese hombre me reveló la cédula de identidad. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amado? Él es de Dios porque está revelando cédula. Aún en la Biblia aparece que Dios mandó a revelar cédula de identidad, amado. Que Dios mandó a adivinar el futuro a alguien. Búscame de los profetas, de los hombres de Dios, de los apóstoles. Búscame, por favor, yo quiero un versículo aquí. Escribe en los comentarios aquí. Si los profetas, si los hombres de Dios en el Nuevo Testamento, Pablo, Mateo, Pedro, eran profetas. Ellos hablaban las Sagradas Escrituras. Ellos hablaban de Jesucristo. Y estaban hablando en el Viejo Testamento y estaban revelando a ese Cristo que estaba escondido para los israelitas, amados. Y eso, nosotros estamos llamados hoy a testificar de ese Cristo precioso, que es capaz de transformar la vida de cualquier persona que le acepte, independientemente a donde esté metido ahora. Estén en los hospitales, estén en la cárcel, estén en SIDA, en cáncer, lo que sea. Dios puede hacer la obra en tu vida a través de ese Cristo glorioso. No, pero la mayoría no está queriendo eso. La mayoría de la gente hoy en día no está queriendo eso. La mayoría de la gente está queriendo que lo engañen. La mayoría de las personas hoy están queriendo que lo engañen. Pero yo le doy gracias a Dios que hay hombres y mujeres de Dios preparados para que el día que le toque exponer la palabra de Dios, exponga una palabra con tal fidelidad, respetando el contexto histórico, respetando el contexto cultural y respetando quién habló, a quién le habló y por qué le habló. Si tú estuviste hasta el final, yo quiero saber de ti. Queremos orar por tu familia. Queremos seguir predicando esta palabra y necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos a crecer. Conviértete en un embajador del reino. Vamos a predicar este evangelio a las naciones. Vamos a predicar la verdadera palabra de Dios. Vamos a predicar la verdadera sana doctrina. Que la mayoría de las personas están predicando sana doctrina. La sana doctrina es que usted lea la Biblia conmigo. Que cuando yo esté predicando o alguien esté predicando, tú estés con la Biblia abierta para ver qué están hablando. ¿Qué es eso que habla? ¿Estás entendiendo? Eso es la sana doctrina. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. No te olvides nunca que Shalom es paz. Chao.